Entonces, vamos a ponerle acá clase 1, fundamentos de la lógica clásica formal. Esta va a ser nuestra primer clase. Clase 1, clase de fundamentos de la lógica clásica formal. ¿Y para qué? Pues no sé para qué, pero bueno, sí sé para qué sirve, ¿no? Pero es importante tener los fundamentos de una disciplina por distintas razones, porque puede hacer que que nosotros somos muy buenos resolviendo ejercicios, resolviendo formulitas, pero no sabemos qué significa, ¿no? O cuáles son las razones por las cuales lo hacemos. Si esas son triviales, si lo seguimos por acto de fe, o por el contrario, si lo seguimos porque tiene un fundamento para nosotros. Esto en general es importante en todas las disciplinas científicas, humanas, humanísticas, artísticas, etcétera, ¿no? Donde debemos remitirnos a fundamentos de aquello de lo que hablamos. Entonces, pues aquí que hablemos de fundamentos de la lógica clásica formal, ponerlo en estos términos, nos anticipa, ¿no?, que hay una cosa grande llamada lógica, y de ella se desprende una que su tipo es clásica y que además es formal, ¿no? Entonces, suena raro, pero vamos a llamar o vamos a hablar de una lógica con L mayúscula como sustantivo, a la que vamos a denominar, digamos, esta contiene todas las formas o todas las concepciones, todos los sistemas de hacer lógica, los campos de estudio que esta tiene, y vamos a llamar con L minúscula a una subdisciplina de ella, ¿no? Cuando hablamos de la lógica con L mayúscula como sustantivo, hay algunos filósofos como Viceau, como se pronuncia, es francés ese güey, que sostienen que hay una lógica, una gran lógica, a la que llamamos con L mayúscula como una especie de razonamiento en sí mismo, como eso que pasa, como ese proceso o esos procesos que pasan en nosotros cuando razonamos, cuando pensamos. Digamos, una concepción de la lógica puede ser esa, ¿no? Puede ser el razonamiento, ¿no? Hay otras concepciones de lógica, por supuesto. Por ejemplo, Atocha Liceda dice: son sistemas que tienen algún grado de monotonía, ¿no? Que cumplen con algún grado de monotonicidad. ¿Qué es esto? Pues que son sistemas, por ejemplo, la monotonicidad es una propiedad en la cual cuando algo se demuestra queda demostrado para siempre, y ese grado se puede debilitar, ¿no?, o se puede fortalecer según algunos teoremas, según algunos axiomas, y ese también puede ser la lógica, ¿no? Sistemas que cumplen con esa característica, y bueno, algunas otras características. Pueden ser sistemas de enunciados, o pueden ser sistemas de fórmulas, etcétera, ¿no? En general, lo que tenemos que decir sobre la lógica así grande es que trata sobre el razonamiento. ¿Sobre qué razonamiento? Bueno, eso dependerá del enfoque que tomemos de esta lógica, ¿no? Entonces, podemos tener, sí, la lógica grande, ¿no?, y luego algunos sistemas que traten sobre el razonamiento de alguna otra forma. Puede ser, por ejemplo, el razonamiento natural, ¿no?, la argumentación, cuando hablamos de las falacias, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces esa es teoría de la argumentación. Cuando hablamos de la teoría de la argumentación, debemos, por supuesto, de incluir algunas otras cosas, ¿no? Puede ser que incluyamos cosas que típicamente no asumimos como lógicas, como las figuras retóricas.
tienen una función de convencimiento, o algunas otras cuestiones que aparecen ahí cuando nosotros hacemos teoría del razonamiento, perdón, de teoría de la argumentación. Pero es una de las cosas que estudia la lógica y que se estudia desde una rama de la lógica. O sea, hay una rama de la lógica que se dedica a estudiar esto, ¿no? Puede haber también lógica natural. Estas las voy a dejar con minúscula, ¿no? Que digamos, la gente que hace lógica natural trata de ver cómo funcionan los procesos o cómo modelar algunas relaciones lógicas en nuestras conductas, en nuestra conducta racional o nuestra conducta que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Aquí pudiera entrar pues nuestro uso común de la lógica. Por supuesto, si hay una lógica natural, ¿no?, habrá también lógica según modelos. Hay un pelón. Sí, se está quedando pelón ese güey. Que funciona según modelos, ¿no? Por ejemplo, la lógica aristotélica. A lo mejor algún conocedor de Aristóteles se va a enojar por lo que estoy a punto de decir, ¿no? Pero algo que caracteriza a la lógica aristotélica es que esta está profundamente relacionada con otro campo, que es la ontología, ¿no? Digamos, es complicadísimo tratar de desprender la ontología de la lógica de Aristóteles, pero es una forma de hacer lógica, muy ligada a esta forma o esta metodología de Aristóteles, que tenía que ver con que cuando se habla de sistemas de razonamiento y estos sistemas de razonamiento enuncian cosas del mundo, pues obviamente solamente podamos emitir juicios, sobre aquellas cosas de las que estamos seguros, ¿no? Y cuando hablamos de propiedades que no son, digamos, que no están ahí para tocar, no, va a ser bien chingona la luna, que no están ahí para tocar, pues estamos hablando nos estamos remitiendo a la naturaleza de las cosas, ¿no? Estamos hablando de sustancias, estamos hablando de otras cosas. Digamos, en Aristóteles sería lo que llamamos metafísica, que es como una extensión de su propia lógica, pero siempre hay una ontología de por medio, ¿no? Siempre hay un como las cosas son, ¿no? Como las cosas son hace que mis juicios sean verdaderos. Entonces, está también esa lógica ahí, un poco complicada. Yo diría que es de las formas de estudiar lógica más complicadas que hay, la de Aristóteles, aunque parezca muy abandonado. Realmente hay mucha gente trabajando en este campo, ¿no? Como recomendación, por ahí hay un artículo de John Woods, una pequeña conferencia que dio sobre cómo te pasamos de una lógica muy cercana a la ontología de Aristóteles a una lógica muy cercana a las matemáticas, como la de Frege, ¿no? Y hablando de esta lógica de Frege, pues por supuesto también hay una lógica formal, y esta lógica formal se llama formal por el concepto de forma, que es un concepto muy ligado a otro que tienen que ver con, bueno, así es el concepto de forma, que es un concepto ligado a la sintaxis, pero realmente a lo que se quiere referir, o a lo que hablamos normalmente cuando hablamos de lógica formal, es a la forma lógica. ¿Quién sabe qué es esto? O sea, en filosofía, ¿quién sabe qué es esto? Pero cuando lo aplicamos, cuando hacemos sistemas formales, ¿no?, normalmente referimos a que son sistemas donde los elementos de ese sistema con los que nosotros trabajamos tienen una estructura basada en reglas de sintaxis. Esas reglas de sintaxis se parecen mucho a las matemáticas, ¿no?, y mucho a la álgebra. Entonces, cuando nosotros trabajamos acá, vamos a ocupar P's, Q's, algunos símbolos matemáticos para hacer lógica, para establecer relaciones formales. Vean, otra vez, establecer relaciones formales, para establecer relaciones entre las formas que participan en nuestro sistema y a esos elementos
de los cuales tenemos su forma lógica, se llaman proposiciones, ¿no? Entonces, digamos, la lógica formal principalmente trata de proposiciones y las relaciones entre proposiciones. Ahora, yo aquí hago una diferencia, ¿no? Porque aquí digo lógica clásica formal, que es lo que vamos a estar viendo en este pequeño curso, ¿no? O sea, como la lógica es un campo súper extenso, después podemos ver otras cosas, pero la idea es que cuando tenemos a la lógica clásica formal, ¿no? Nuestra pequeña parcela ya es lo suficientemente amplia, ¿no? Y esta lógica clásica formal es un desarrollo de modelos de la lógica, que tuvieron su auge por ahí de unos 30 años, 20 años aproximadamente. Fue muy breve el tiempo que se trabajó, ¿no? Y aquí entran pues algunos sistemas, por ejemplo, el álgebra lleva acento en A, ¿no? La álgebra booleana, la lógica proposicional, la lógica de predicados, la lógica proposicional modal, lógica proposicional modal clásica. Esta todavía no mete cosas como mundos posibles, etcétera. Y aquí hay un poquito, por ejemplo, de teoría clásica de conjuntos, muy básica, ¿no? Son relaciones muy sencillas. No estamos todavía en la etapa de relaciones como pertenencia, la definición de conjunto, la operación de subconjunto, diferencia, ese tipo de operaciones. No tan profundo como lo hacen los matemáticos o como esa teoría desemboco, ¿no? Digamos, estamos en el nivel de los fundamentos de la teoría clásica de conjuntos. Y estas son algunas de las cosas que se estudian dentro de la lógica clásica formal. Y por supuesto, si hay una lógica clásica formal, quiere decir que hay una lógica no clásica formal, ¿no? Entonces, aquí entran las que llamamos lógicas no clásicas. ¿Y qué es esto? Un mundo de sistemas. Algún resultado, algo es modificado con base en el estudio de alguna propiedad, de algún teorema, de algún axioma, aquí en lógica clásica formal, o incluso aquí mismo en las lógicas no clásicas, y desemboca en una nueva serie de sistemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la lógica modal, y esta lógica modal, vamos a ponerle lógica modal K, ¿no? Con los sistemas K, las extensiones del sistema K, donde aquí ya introducimos otra serie de conceptos, por ejemplo, transitividad, simetría, reflectividad, y hablamos de posibilidad, de necesidad, de la verdad de las proposiciones, pero lo hacemos proponiendo modelos a los que denominamos mundos posibles, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De lógicas no clásicas, lógica modal, lógica temporal también hay, lógicas difusas, que estas en inglés le ponen así, ¿no? Fuzzy logic, lógicas difusas, lógicas condicionales, lógicas multivaluadas, y aquí es un desmadre, hay un montón, ¿no? de modelos como esto, hay un montón de modelos clásicos. Si quisiéramos no aprender a usarlos como cabalmente, a cabalidad, sino entender sus fundamentos, hay un texto muy recomendable que es una introducción a las lógicas no clásicas de Graham Priest, que valdría la pena revisar. Entonces, bueno, estamos hablando de los fundamentos de la lógica clásica. Recapitulando, hemos visto que la lógica trata fundamentalmente sobre el razonamiento. Hemos visto que cuando estudiamos lógica
Lo hacemos desde distintas partes, desde la teoría de la argumentación, desde la lógica natural, lógica aristotélica, lógica formal, ¿no? Que está basada pues en algo que llamamos forma lógica y de las proposiciones principalmente. Y aquí pues tenemos varios sistemas de lógica, ¿no? Lógica clásica formal, álgebra booleana, lógica etcétera. Tenemos muchísimos sistemas. Cada uno de estos va a tener sus propias características. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estudiar en particular el sistema de la lógica proposicional. ¿Por qué vamos a estudiar el sistema de la lógica proposicional? Este es en cierto sentido una extensión de la álgebra booleana. Contiene las operaciones de la álgebra booleana, que son AND, OR y NOT, que son los operadores booleanos, pero añade una extensión a estos, añade un par de operadores más, un par de definiciones más en el sistema, que nos van a ayudar a trasladar esas operaciones booleanas a algunas pues cosas que pasan en el lenguaje, ¿no? Entonces nos va a ayudar a extender ese sistema. Lógica de predicados es una extensión de la lógica proposicional. Entonces necesitamos saber lógica proposicional para entender lógica de predicados. Necesitamos obviamente saber lógica proposicional para hacer la extensión de la lógica proposicional modal. Y aunque no necesitamos teoría clásica de conjuntos, no necesitamos aquí todavía la lógica proposicional, es de gran ayuda a entender algunas relaciones porque se parecen, ¿no? Por ejemplo, la relación de intersección, de unión, pues son isomorfas con algunas operaciones en el álgebra booleana. En ese sentido, pues son definibles, ¿no? Se puede definir algunas operaciones de teoría de conjuntos en términos de operaciones de álgebra booleana, y eso en última instancia se convierte también en una definición en términos de la lógica proposicional. ¿Hay más formas de estudiar lógica? Pues sí, estas solo son algunas. Entonces vamos a pasar a los fundamentos de la lógica proposicional, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Proposicional, ¿no? Tenemos un mundo de modelos, de sistemas lógicos. Sería complicadísimo estudiarlos todos por la extensión. Son demasiadas lógicas. Requerimos bastante tiempo para aprenderlas todas. Pero si aprendemos bien las bases de que he señalado aquí, los otros van a ser más sencillos. Entonces por eso vamos a estar estudiando esto, lógica proposicional, algunas de sus aplicaciones, y lo vamos a hacer de una forma pues enfocada en problemas, ¿no? En resolver problemas, no simples ejercicios. Entonces, pues ¿qué fundamentos tiene esta lógica? La lógica proposicional es muy importante porque nos va a ayudar a entender cuál es el objeto de estudio de la lógica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la lógica? Muchos pensarían que el objeto de estudio de la lógica es la validez de argumentos, ¿no? O sea, es las operaciones que nosotros hacemos para demostrar que un argumento es válido. Pero esas operaciones son más bien objeto de estudio de otro campo, de las matemáticas, por lo menos en el área de la lógica proposicional, porque es un sistema formal que también es matemático, ¿no? Que tiene algunos instrumentos matemáticos para hacer lo que llamamos deducción, que después veremos qué es eso, ¿no? Y que realmente no es una deducción, es otra operación la que hacemos. Entonces es complicado, bueno, no es complicado decir de una cuál es este objeto de estudio de la lógica, porque parece ser que siempre se centra en dos cosas, ¿no? En la validez y en la verdad, ¿no? Parece ser que esas son las cosas que estudia la lógica. Bueno, ciertamente la lógica grande, como cuando trata del razonamiento, le importa mucho la validez del razonamiento y le importa la verdad. Pero cuando estamos acá en el nivel de los sistemas,
en general todas las lógicas estudian más o menos lo mismo, pero cuando estamos acá en el nivel de los sistemas nos interesa sí estudiar estas cosas, pero como propiedades. Aquí hablamos de propiedades lógicas. ¿Y cuáles son esas propiedades lógicas? Pues ya mencioné una, ¿no? La validez. La verdad no es una propiedad. Ahorita vamos a ver en qué sentido no sería una propiedad lógica, ¿no? Porque eso la metería dentro del campo semántico, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades estudia? La validez es una, claro. Hay otra, por ejemplo, ya mencioné hace rato también una, ¿no? Que era la monotonicidad, que esto quiere decir cuando yo demuestro algo, queda demostrado para siempre. Ajá, esa es la monotonicidad, que cuando yo demuestro algo, no importa lo que yo le agregue, eso que ya demostré va a seguir demostrado. Digamos, esto le mete como que fija los resultados, ¿no? Frente al nuevo conocimiento. Entonces, pues si yo tengo un teorema demostrado, ya no tengo que volverlo a demostrar, porque por monotonicidad va a seguir siendo verdadero siempre, le agregue lo que le agregue, ¿no? Si le quito, obviamente, pues eso sería un error, ¿no? Pero si le agregue lo que le agregue al sistema, va a seguir siendo demostrado lo que ya está, ¿no? Esa es una propiedad lógica también. ¿Qué otras propiedades hay? Pues la consecuencia lógica. ¿Qué es esto de la consecuencia lógica? Es lo que pasa cuando nosotros decimos que algo se sigue de algo. La propiedad de seguirse de algo, de estar implicado en otra cosa. Eso es más o menos así se puede entender un poquito la consecuencia lógica, ¿no? Obviamente estoy haciendo esto esto es bastante más profundo, pero para los objetivos que tenemos para este mini curso, pues nos alcanza, ¿no? con decir eso. Hay otras propiedades lógicas, pues sí, la consistencia lógica es otra propiedad. Hablamos de propiedades ya de los sistemas que tienen que ver más bien con los sistemas lógicos, no tanto con toda la lógica. Pues puede ser la completud, por ejemplo, que los sistemas sean cerrados, etcétera, ¿no? Ahí hay más, digamos, esto se puede extender. Pero principalmente nos va a interesar esto, ¿no? Nos va a interesar pues la monotonicidad, nos va a interesar la consecuencia lógica y nos va a interesar la validez, ¿no? Sobre todo la validez. La validez es una cosa que vamos a tener que estar teniendo en cuenta. Entonces, pues, ¿qué estudia la lógica? Estudia esto, ¿no? Y luego, pues la siguiente pregunta sería, ¿cómo lo estudia, ¿no? ¿Cómo estudiamos estas propiedades, ¿no? ¿Quién es susceptible de estas propiedades? Bueno, cuando nosotros hablamos de propiedades en lógica, ¿no? y les ponemos ahí la etiqueta, por ejemplo, que algo sea válido, que algo sea que algo cumpla con monotonicidad, que algo tenga consecuencia, pues lo hacemos sobre aquello de lo que tratan nuestros sistemas, ¿no? Si nuestro sistema es un sistema formal que trata sobre pues sí, si tenemos un sistema formal que trata sobre proposiciones, claramente vamos a estar nosotros estudiando a través de las proposiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros las propiedades lógicas? Pues las estudiamos a través de las proposiciones, ¿no? Y entonces aquí viene una definición, ¿no? ¿Qué es una proposición? Es una oración aseverativa, susceptible de valor de verdad. Esta también es una definición escueta, es una definición simple, ¿no? Que simplifica bastante muchos problemas que hay atrás, problemas de tipo filosófico sobre qué es una proposición. Pero digamos, podemos decir que mínimamente podemos decir de una proposición que es
una oración pues sí, que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Y es una oración no de cualquier tipo, es aseverativa, es una oración que dice, ¿no? Es una oración que afirma algo, ¿no? En este sentido, cuando una proposición, cuando afirmamos mediante una proposición, puede ser algo tan simple como el perro ladra o 2 más 2 es igual a 4. Ambas son proposiciones, ¿no? 2 más 2 es igual a 4, sabemos que es una proposición verdadera en el contexto de la aritmética. El perro ladra es una proposición que será verdadera en un contexto en el que un perro ladre, ¿no? En ese sentido, pues ambas son susceptibles de ser verdaderas o de ser falsas, y pues la oración afirma algo, ¿no? Entonces, las que van a tener estas propiedades lógicas van a ser estas proposiciones. Y ya, ¿no? Esa es nuestra unidad mínima de estudio. Cuando nosotros hablamos de lógica, mínimamente hablamos de proposiciones. Ya habrá otros conceptos más, el concepto, por ejemplo, de clase, el concepto de conjunto, de pronto aparecen extensiones de la lógica, hay otros conceptos más, ¿no? No, el concepto de proposición no es el único, pero es el concepto mínimo, es la unidad mínima de estudio que tiene la lógica. ¿Por qué? Porque es la única que cumple con esta susceptibilidad, este tipo de oración es la única que cumple con la susceptibilidad de valor de verdad. ¿Qué estudiaba la lógica? Pues una de las cosas que estudiaba la lógica grande era la verdad, ¿no? Entonces, como busca, digamos, como una especie de búsqueda de la verdad, pues nos interesan aquellas expresiones, aquellos objetos, aquellas entidades, si es que son entidades, que son susceptibles de serlo, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de los valores de verdad, pues vamos a estudiar aquello que pueda ser verdadero o falso. Y por eso tomamos solamente las oraciones aseverativas, ¿no? Puede haber otras oraciones, sí, pues las hay, ¿no? Hay imperativas, hay exclamativas, hay dubitativas, hay dubitativas, hay interrogativas, y todas estas no pueden ser verdaderas, ¿no? Ni pueden ser falsas, porque, por ejemplo, los imperativos son órdenes. Las órdenes no son verdaderas ni falsas, son indicaciones. Lo que se hace verdadero o falso es el cumplimiento de la indicación. Pero entonces cuando hablamos del cumplimiento de una indicación, lo afirmamos. Y en ese sentido ya es una oración aseverativa. La orden en sí misma no puede ser valuada, ¿no? Lo mismo pasa con las preguntas. Una pregunta en sí misma no es ni verdadera ni falsa. Su respuesta lo sería, pero la pregunta no. ¿Qué pasa con las exclamaciones? ¡Ay, me pegué! Es una exclamación, ¿no? Pues, ¡ay, Dios mío! Ese tipo de cosas no son susceptibles de ser verdaderas ni falsas, ¿no? No afirman algo. Indican, hacen énfasis, cuestionan, pero no afirman, ¿no? En ese sentido no son susceptibles de valores de verdad, y como no son susceptibles de ser verdaderas o falsas, pues se salen de los límites planteados, ¿no? ¿Cuáles son los límites planteados? Pues bueno, este estudio, esta búsqueda de la verdad. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Pues lo vamos a hacer a través de las oraciones, ¿no? Y sus funciones de verdad, ¿no? Pues porque, perdón, a través de las proposiciones y sus funciones de verdad, ¿no? Y aquí pues ya nos resta hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es una función de verdad? ¿Qué es una proposición? Sí, ok, ya sabemos que una proposición es una oración aseverativa susceptible de valor de verdad, pero debe de haber más proposiciones, no nada más una, ¿no? En este sentido, podemos hacer otra pregunta, ¿no? ¿Hay más de un tipo de proposición? ¿Qué es una función de verdad? ¿Cuáles son los valores de verdad que existen?
etcétera, ¿no? Podemos hacer más preguntas, pero ahorita nos vamos a quedar con estas. Hay más de un tipo de proposición. Vamos a responder el primer punto. Así vamos a dejar esto. ¿Hay más de un tipo de proposición? Pues sí, ¿no? Tenemos proposiciones atómicas y tenemos proposiciones les vamos a llamar moleculares, haciendo esta analogía entre átomo, lo indivisible, lo más pequeño, y proposición molecular, pues como unión de átomos, ¿no? Entonces tenemos proposición, también pudiéramos llamarlo proposiciones simples, pero si tomamos el concepto de complejo, nos mete en otros rollos, ¿no? En otros conceptos, pudiera confundir. Entonces vamos a dejar estos dos conceptos, proposiciones atómicas, proposiciones moleculares, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Las proposiciones atómicas son aquellas que tienen la forma A es B, ¿no? A es B. Es una proposición con un solo sujeto, obviamente el verbo ser, y un único predicado, ¿no? En este caso B. Por ejemplo, el perro ladra. El perro ladra tiene al sujeto perro, al verbo estar, o sea, el perro está ladrando, ¿no? Y pues la acción, en este caso, que es ladrar, ¿no? O el predicado de estar, es el caso que está ladrando, ¿no? Y tenemos proposiciones moleculares que tendrían la forma A es B y C, ¿no? O A es B o C, o si A es B, entonces es C. Son proposiciones, ¿no? De al menos dos, o proposiciones formadas por al menos dos proposiciones atómicas, ¿no? Esa es una proposición molecular. Y entonces, si la unidad mínima es una proposición atómica, quiere decir que hay formas de relacionarlas, ¿no? En este sentido, ¿cómo relaciono mis proposiciones? Pues lo hago a través de operaciones, ¿no? Esto quiere decir que si se pueden relacionar, hay operaciones, y si hay operaciones, hay operadores. En este caso, las operaciones me van a permitir hacer cosas con las proposiciones, ¿no? Modificar su valor de verdad básicamente, o modificar su significado. Puede ser que, bueno, no modificaría el significado de una proposición atómica, sino en el sentido de que cambia ese significado, sino que si yo le agrego algo más con un operador, pues le estoy agregando, le estoy sumando, por ejemplo, ¿no? O le estoy agregando, o le estoy haciendo algo, ¿no? Y eso me da como resultado una nueva proposición. Entonces, ¿cómo relaciono mis proposiciones con operaciones lógicas, ¿no? ¿Y cuáles son estas operaciones lógicas? Pues se llaman conjunción, que veremos en la siguiente clase, disyunción, negación, implicación y equivalencia, ¿no? Equivalencia o bicondición, o vamos a dejarlo como doble implicación. Es más apropiado decirle así. Estas son mis operaciones. ¿Qué puedo yo hacer con las oraciones que aseveran el perro ladra? Pues puedo decir el perro ladra y muerde. Son dos, ¿no? Entonces, vean, es una conjunción. La conjunción une, la disyunción separa, ¿no? El perro o ladra o muerde, ¿no? Esa es una. La negación también puedo negarlas. El perro no ladra. La implicación, si el perro ladra, no muerde. Un refrán, ¿no? Perro que ladra no muerde. Es una, si ladra, no muerde.
Y doble implicación. El perro me muerde si solo si me ladra, ¿no? O sea, no me va a morder sin antes avisarme que me va a morder, puede ser, ¿no? Esos son ejemplos de las operaciones. Entonces, pues sí, tenemos proposiciones atómicas. Esas proposiciones atómicas se pueden convertir en proposiciones moleculares según nosotros hagamos algunas operaciones con ella, ¿no? Después veremos cómo funciona esto, pero la idea es las proposiciones atómicas se pueden relacionar con otras proposiciones atómicas para formar proposiciones más grandes, ¿no? Como un rompecabezas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es una función de verdad? Como las proposiciones pueden ser verdaderas, tiene que haber un modo en el que o falsas, tiene que haber un modo en el que las proposiciones puedan ser verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, si yo tengo una proposición, en este caso, pues vamos a insertar, ¿no?, una ecuación, y cuando yo tengo una proposición cualquiera, ¿no?, esa proposición se convierte en un argumento, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo una función que yo voy a llamar aquí porque se me ocurre, no es la notación, pero no voy a usar notación pues compleja para esto. La idea es que yo tengo una función, es una función de verdad, ¿de qué? De una proposición, ¿no? De una proposición. La proposición se convierte en el argumento de esta función. Ajá, por eso todas las proposiciones son argumentos. Ahora, la proposición se convierte en el argumento de una función que me va a devolver un valor, ¿no? Estos piénsenlo como en matemáticas. Cuando nosotros tenemos la función x, ¿no?, y decimos f de x es igual a, y le metemos ahí algo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir, vamos a escribirlo así, ¿no? La función de verdad es igual a p, ¿no? Y p tiene algunos valores, ¿no? P va a ser igual, ¿no? Y digamos, cuando nosotros tenemos f de x es igual a x cuadrada, pues eso tiene un rango y un dominio de valores, ¿no? Que normalmente van a ir, bueno, si decimos f de x es igual a x, es una recta, ¿no?, que va a ir así. Entonces, desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? La lógica, cuando nosotros vemos las funciones de verdad, solamente hay dos posibilidades de valor de verdad en la lógica clásica formal, ¿no? Entonces, nuestra p solamente puede tomar dos valores, nuestra proposición, ¿no? Entonces, cuando aquí vamos a poner proposición, ahorita todavía no vamos a ocupar formalismos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una función de verdad declarada sobre una proposición, ¿qué valores puede asumir esa proposición? Pues proposición, ¿no? Son estos que están aquí, y esta notación no es a la ligera. Esta es una notación que nosotros ocupamos para designar conjuntos, ¿no? En este caso, pues tiene un conjunto dentro que tiene exactamente dos posibilidades, dos posibles valores. Quiere decir que el orden de esos importa, ¿no? Entonces, siempre va a importar que cuando yo le asigno o le pongo una función de verdad de una proposición, pues estos valores estén escritos adecuadamente, ¿no? Porque si no, termino haciendo cosas raras por ahí a la hora de trabajar con estas funciones. Pero esto es una función de verdad. Una función de verdad es un instrumento matemático que me ayuda a expresar cómo una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿no? Aquí ya si estamos hablando acá de operadores antes, o sea que hay operaciones lógicas y por lo tanto esas operaciones permiten definir operadores, aunque aquí no les vamos a decir operadores, ¿no? Porque aquí les vamos a decir conectivas lógicas, porque tienen la función de conectar. Porque tienen la función de conectar. Entonces, aquí les vamos a decir conectivas lógicas, porque aquí les vamos a decir conectivas lógicas, porque tienen la función de conectar. Porque aquí les vamos a decir conectivas lógicas, porque tienen la función de conectar. Entonces, aquí les vamos a decir conectivas lógicas, porque tienen la función de conectar.
¿no? Pero básicamente son operaciones como la suma y la resta, ¿no? Nada más que aquí son en lógica. Y acá, pues cuando nosotros tenemos una función de verdad, si tenemos estas operaciones acá arriba, pues necesitamos una función que me diga cómo se va a comportar la verdad, ¿no? Porque habíamos hablado antes que se estudiaba a partir de sus funciones de verdad. Realmente solamente existe una función de verdad, la función que me dice que una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿no? Es decir, que puede asumir dos valores. Y entonces cuando nosotros tenemos cómo funciona esto, porque aquí nada más tengo una sola proposición, cómo funciona para más proposiciones, digamos cuando tenemos más de una proposición, cómo funciona la verdad cómo funciona o qué le pasa a la función de verdad. Pues la función de verdad se basa en las combinaciones de los valores de verdad de los elementos de la función, ¿no? O bueno, de los elementos del argumento, ¿no? Que el argumento es lo que le metemos a la función, ¿no? Entonces, si yo le meto si yo a la función le meto pues una proposición como el perro ladra y muerde, tendrá un distinto resultado que este, ¿no? Este es el resultado que tenía solamente para el perro ladra. Aquí en verdadero sí ladra, en falso no ladra. El perro ladra y muerde será distinto porque pues hay que contemplar también la otra posibilidad, ¿no? O sea, sí que sea verdadero que ladre o que sea falso que ladre, pero también tengo que ver si es verdadero que ladra y que muerde y cómo se combinan los distintos casos. Entonces, cuando tengo más de una proposición, pues la función de verdad cambia, ¿no? Y esto va a cambiar según las operaciones, o sea, según el tipo de operaciones lógicas que yo haga, voy a tener distintas funciones de verdad. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita solamente conviene saber que pues se pueden establecer una función de verdad para todas las proposiciones atómicas, que es poder ser verdadera o falsa, y se puede establecer una función de verdad para cada proposición molecular, para cualquier combinación posible entre todas las proposiciones atómicas existentes, y también combinaciones entre proposiciones moleculares. Entonces es un sistema muy potente, porque con pocos elementos me deja hablar de muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas que ocurren en el lenguaje. Sobre todo me van a interesar cosas del lenguaje, ¿no? Pero podemos dejarlo y estudiar esto con puro lenguaje formal. Podemos definir un lenguaje formal a partir de, digamos, un lenguaje de puros símbolos. Por eso a esta lógica también se le conoce como lógica simbólica. Y hablar de las relaciones entre esos símbolos, ¿no? Y ya no hablamos, ya lo reducimos verdadero y falso a ceros y unos, proposición ya lo ponemos con un símbolo, etcétera. Pero esto tiene su fundamento más profundo en este tipo de nociones sencillas, en nociones tan sencillas como cuando yo afirmo algo sobre el mundo, eso puede ser verdadero o falso, ¿no? Algo tan sencillo como eso, que es la relación que guarda el sistema con la verdad. Y bueno, y ahora que sabemos que es una función de verdad, ¿cuáles son los valores de verdad que existen? Pues aquí existen dos valores de verdad. Esto hace que nuestra lógica sea también considerada como una lógica valuada. Es una lógica valuada porque se basa en valores en términos no axiológicos, sino pues de mesura, de cantidad, ¿no? Bueno, aquí no sería propiamente de cantidad, sino porque pues no puedes, estamos hablando de verdad y falsedad, no hablamos de cantidades de verdad. Pero básicamente existen dos valores de verdad, y estos dos valores de verdad son verdadero, que representamos ya allá arriba, quizás debí de haber respondido esto primero, verdadero que representamos con un 1, y falso que representamos con un 0. También a veces representamos verdadero con una B y falso con una F. A veces representamos verdadero con una T
y falso con una F, o verdadero con una T y falso con una T al revés, ¿no? Son otras representaciones que podemos encontrar en la literatura, pero solamente existen estos dos valores de verdad y me pueden decir, oye, ¿existirán algunos otros valores de verdad? Hay consideraciones, no es que existan otros valores de verdad. Lo que pasa, saliéndonos un poquito del terreno de la lógica clásica, es que hay fórmulas de las cuales no podemos saber su valor de verdad, por algunas cosas que pasaron en la historia de las matemáticas y de la lógica. Entonces, eso les pone una categoría que se llama indecidible, ¿no? Una fórmula indecidible es que no se puede decidir su valor de verdad, y como no podemos decidir su valor de verdad, le agregamos pues ahí, digamos, como una especie de valor momentáneo, ¿no? Que representamos con un símbolo G, con una letra G, pero ahorita no recuerdo bien el símbolo exacto. Más bien no sé si está aquí en el Word para ponerlo, ¿no? Pero digamos, es una proposición indecidible. Lleva el G en honor a la G en honor a Kurt Gödel, que es quien demostró que la existencia de ese tipo de proposiciones. Y también puede pasar que hablemos de grados de verdad en las lógicas difusas. Entonces sí seguimos teniendo unos y ceros, pero los partimos, ¿no? También en la lógica probabilística, por ejemplo, en la de Carnap, también hablamos ahí como de grados. Entonces cambian algunas cosas, pero generalmente estaremos hablando en términos de verdadero y falso, y para nuestra fortuna no nos vamos a meter nosotros en esas complejidades, nos vamos a quedar en esta parte porque pues recordemos que tiene que ver con los fundamentos, ¿no? Entonces, de momento, ¿cuáles son los valores de verdad que existen? Verdadero y falso. Sabemos de antemano que hay otras consideraciones al respecto de la verdad que pueden tener las fórmulas, pero esto se presenta en extensiones de los sistemas, ¿no? Digamos, regresando un poquito a nuestros sistemas lógicos, acá atrás, pues aquí no nos va a pasar, ¿no? Que nosotros encontremos algo que no podamos decidir. Aquí sí nos puede pasar a lo mejor, pero acá no, y aquí definitivamente sí nos puede pasar, pero son ya estudios bastante más complejos, ¿no? Bastante más avanzados, que tienen que ver también con este estudio de estas propiedades lógicas aplicadas a los sistemas de proposiciones y no necesariamente a las proposiciones mismas. Acá solamente vamos a estar metidos en esto, ¿no? Entonces vamos a recapitular un poquito en los fundamentos de la lógica proposicional, que es solamente una pequeña parcela de toda la lógica que se puede estudiar. El objeto de estudio general de toda la lógica es el estudio de las propiedades lógicas, y generalmente nosotros nos vamos a centrar en estudiar la validez, ¿no? La monotonicidad es una propiedad que ya trae el sistema por sí mismo, y nos vamos a enfocar también en la consecuencia lógica, ¿no? En estudiar qué significa que algo se siga de otra cosa, ¿no? Que algo sea consecuencia de otra cosa. Esto pasa sobre todo en los argumentos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ocupar nuestra unidad mínima de sentido, de conocimiento, que va a ser las proposiciones, y las proposiciones pueden definirse como oraciones aseverativas susceptibles de ser, de valor de verdad, ¿no? Que pueden ser evaluadas. Y por supuesto va a ser las proposiciones y sus funciones de verdad, ¿no? Después de esto desprendimos, vamos a estudiar proposiciones. Pues cuando estudiamos proposiciones tenemos que preguntarnos si hay más de un tipo, si hay más de un tipo, cuáles son, qué es una función de verdad, cuáles valores de verdad existen, de qué modo una proposición es verdadera o es falsa, ¿no? Que esto lo responde la función de verdad, etcétera, ¿no? Y respondiendo a estas preguntas, vimos que había proposiciones atómicas, que estas siempre tienen la forma A es B, un predicado y un sujeto y una acción generalmente, la acción puede ser el verbo ser. Entonces, pues Juan es alto, Cirilo es guapo, el perro ladra, la puerta es azul, son ejemplos de proposiciones, ¿no? Todas son sencillas. Y tenemos proposiciones moleculares que se caracterizan por formarse por al menos dos proposiciones atómicas. La existencia de las proposiciones moleculares activa necesariamente la existencia de una forma de relacionarlas, ¿no?
porque me dice, bueno, se conforma o se forma pues, por al menos dos, quiere decir que hay relaciones entre proposiciones. Esas relaciones entre proposiciones se dan a través de operaciones lógicas, y esas operaciones lógicas que nosotros hemos identificado hasta ahora son la conjunción, la disyunción, la negación, la implicación y la doble implicación, ¿no? Estas operaciones lógicas me van a dejar relacionar las proposiciones atómicas, y también son llamadas conectivas lógicas. Bueno, las conectivas lógicas se les llama así a los operadores, ¿no? A los símbolos que establecen estas funciones. Por ejemplo, la operación matemática de la adición, ¿no? Que conocemos nosotros como suma. La operación matemática de la adición, ¿no? Que nosotros conocemos como suma, pues la operación es la suma, o la adición más bien, ¿no? La operación es adiciona, ¿no? Esa operación tiene un símbolo, que es el operador, ¿no? El operador pues es la suma, el simbolito que estamos acostumbrados para la suma, ¿no? Y es el que tenemos, el que escribimos. Nosotros aquí también vamos a hacer lo mismo. Tenemos un símbolo para la conjunción, un símbolo para la disyunción, para la negación, la implicación y la doble implicación. Y pues ya, ¿no? Habíamos dicho también que las proposiciones se estudian con sus funciones de verdad, y que una función de verdad, digamos, yo tengo una función, es una función del tipo verdad, y esta función pues es igual a una proposición. Cuando digo es igual a la proposición, quiere decir que es igual a los valores que tiene la proposición. Y acá adelante escribo, ¿qué valores tiene una proposición? Ah, pues una proposición puede tener dos, verdadero o falso. Y extendimos esto, ¿no? Dijimos, bueno, pero ¿qué pasa cuando, porque este verdadero o falso es para una proposición atómica? ¿Qué pasa con una proposición que no es atómica? Y bueno, cuando tenemos más de una proposición atómica, la función de verdad se va a basar en la combinación de las distintas proposiciones que hay ahí, ¿no? Si tengo tres, pues se va a basar en las combinaciones de los valores de verdad de esas tres proposiciones, todas las combinaciones diferentes que hay, ¿no? Ya después veremos cómo se hace eso. Y luego pues vimos que existen dos valores de verdad, ¿no? Verdadero y falso, y ya no nos vamos a andar metiendo más en ese tipo de problemas. Hay algunas otras cosas que abordar aquí, algunas otras preguntas que abordar, por supuesto que las hay más fundamentos que agregar. Por ejemplo, ok, relaciono mis proposiciones con operaciones lógicas. Esas operaciones lógicas solo existen en la lógica formal, porque estamos hablando de un tipo de lógica formal, o donde más, ¿no? Pero algo que debemos de saber es que esta lógica, como la definición de proposición contiene dentro de sí oración que aseverativa, o una oración que afirma, entonces está muy ligada, ¿no? al lenguaje que hablamos, ¿no? Entonces aquí, digamos, dentro de la lógica proposicional, que sí se estudian las propiedades lógicas, que se hace a través de las proposiciones, cuando nosotros tenemos un sistema o una teoría, esa teoría viene acompañada de un lenguaje siempre, ¿no? Entonces, dentro de la lógica formal empleamos un lenguaje formal que se caracteriza por ser simbólico, ¿no? O sea, un lenguaje formal se caracteriza por emplear símbolos, ¿no? Por eso es formal, porque emplea símbolos que representan algo, ¿no? Entonces, digamos, dentro de la lógica empleamos un lenguaje formal que representa relaciones entre elementos del lenguaje, de ese lenguaje formal, o, y esto es lo interesante, ¿no? O elementos del lenguaje natural que han sido traducidos al lenguaje formal. ¿Qué significa esto? El lenguaje que yo hablo, el lenguaje que yo escribo, puede traducirse al lenguaje formal. Ajá. Entonces, esta es una de las cosas
a las que se dedica la lógica proposicional. Ya habíamos definido hace rato cuáles no eran proposiciones, ¿no? Las preguntas, las aseveraciones, esas no son proposiciones. Por ejemplo, hay más, ¿no? de las que mencioné, pero ahorita por mencionar algunas. Esas no son proposiciones. ¿Cuáles sí? Las que afirman. Esas que afirman porque pueden ser verdaderas o falsas. Yo ya tengo una representación formal para la verdad y la falsedad, que es esta: 1 para verdadero y 0 para falso. Tengo una representación formal para las proposiciones, que sería otra pregunta, ¿no? Tengo una representación formal para las proposiciones, y la respuesta es que sí, ¿no? Puedo ocupar P, Q, R, S. Generalmente, como les había dicho que este sistema ocupaba instrumentos matemáticos, va a tomar cosas que hacen las matemáticas cuando quieren representar algo, pues le ponen X, le ponen Y, ponen Z. Si tienen más variables, le ponen más variables, ¿no? Ocupan otras letras para las variables. La lógica también hace eso, pero para no confundirnos, pues dice, bueno, pues proposición empieza con P, pues vamos a ocupar P, vamos a ocupar Q, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, hay representación formal para las proposiciones. Si hay una representación formal para las proposiciones del lenguaje natural, quiere decir que yo puedo traducir. Entonces, algo que me permite la lógica proposicional, en general la lógica formal, va a ser pasar del lenguaje cotidiano, digamos, en la literatura dice del castellano, pero sería más apropiado decir del lenguaje natural. Pasar del lenguaje natural a este lenguaje formal. Entonces, cuando yo digo el perro ladra, puedo ocupar una variable proposicional para representar el perro ladra. El perro ladra. Cuando yo digo 2 más 2 es igual a 4, puedo ocupar una proposición una de estas letras para representar esa proposición. Y así en lo sucesivo, para cualquier cosa que yo pueda, para cualquier oración que declare que pueda ser verdadera o falsa, yo puedo ocupar un símbolo proposicional para representarla en mi sistema. Y esto es algo que vamos a estar ocupando. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando hacemos un análisis proposicional de algo, tenemos algún problema que tiene ahí distintas proposiciones, pues puedo hacer una traducción, ¿no? Esta es una de las aplicaciones de esta lógica, no es la única. Sí fue para la que es diseñada, irónicamente es la que fracasó, pero seguimos ocupándola porque en ciertos contextos, según qué contextos, digamos, nos puede ser más o menos útil o más o menos inútil. Entonces, esta es otra parte de los fundamentos de la lógica proposicional. Pues me va a dejar pasar de proposiciones del lenguaje natural a proposiciones del lenguaje formal, y una vez que están expresadas en términos del lenguaje formal, ya puedo aplicar las reglas de los operadores, las reglas definidas para las funciones de verdad, y pues pasar ahora sí a estudiar mis propiedades lógicas, ¿no? Decidir si son, por ejemplo, verdaderas, si son válidas, si son consistentes, si hay una relación de consecuencia lógica o no la hay. Ese tipo de cosas ya las puedo expresar ya ocupando las herramientas del sistema formal, ¿no? Que dicho sea de paso, una de las cosas por las cuales fue planteada la lógica formal en sus inicios fue para quitar impurezas del lenguaje, impurezas que podían generar ambigüedades, dadas por ejemplo por cuestiones psicológicas, dadas por los usos pues locales del lenguaje, diferencias entre el uso, ¿no? Eso digamos fue justamente lo que fracasó, porque no nos alcanza el sistema por sí mismo, pero digamos es bastante útil en algunos contextos, ¿no? Entonces por eso seguimos estudiándolo así. Entonces esta es otra parte dentro de los fundamentos de nuestra lógica. Y bueno, además de esta traducción, además de que existen estas otras cosas, de que existen pues principios como el de la monotonicidad, ¿qué más podemos decir de la lógica proposicional? Pues nada más esto, ¿no? En general lo podemos dejar así de simple, ¿no? La lógica proposicional es un sistema de la lógica, es una forma de estudiar lógica que nos habla
de las proposiciones o sus relaciones, que el objeto de estudio de la lógica es estudiar las propiedades lógicas, y por supuesto, si nosotros estamos en un sistema como la lógica proposicional, vamos a estudiar las propiedades lógicas que cumplen los elementos de este sistema, ¿no? Que hemos admitido como elementos fundamentalmente lógicos, ¿no? En este caso, pues el elemento más sencillo es la proposición. La proposición puede ser atómica o puede ser molecular, donde molecular significa que son proposiciones que se han relacionado entre sí. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Cuando se relacionan con otras proposiciones, lo hacen a través de operadores a los que llamamos conectivos lógicos, que cada uno tiene una función definida distinta. Tenemos también dos posibilidades de valor de verdad definidas para nuestras proposiciones. Este sistema de la lógica formal es un sistema de tipo simbólico que emplea símbolos para representar pues sus elementos para representar proposiciones del lenguaje natural, y pues como puede representarlos, pues hay unas reglas de traducción, que estas reglas de traducción van a estar escritas en función de las operaciones lógicas, ¿no? Eso lo veremos después. Y dicho sea de paso, vamos a estar transitando entre dos tipos de lenguaje: el lenguaje natural, el lenguaje formal, donde podemos nosotros pasar de uno a otro haciendo operaciones lógicas, ¿no? Haciendo alguna operación lógica podemos nosotros pasar del lenguaje natural al lenguaje formal. Y básicamente estos son digamos la parte más fundamental, o los fundamentos de la lógica proposicional, dentro de los términos teóricos, de los términos de las definiciones propias del sistema. Aquí no me estoy metiendo a los fundamentos filosóficos todavía, ni a los fundamentos matemáticos, sino a las características generales que tiene esto, ¿no? La siguiente sesión vamos a verlo más desde la perspectiva tanto matemática como filosófica. Vamos a definir qué es un sistema formal en términos de pues cuáles son las reglas de formación, qué es una fórmula bien formada, cómo determinamos que una fórmula es un elemento del sistema. Vamos a definir cuáles son las operaciones, aquí en este caso, ¿cómo se llaman? No recuerdo el concepto, ahorita se me acaba de borrar de la mente, pero las operaciones primitivas. Vamos a ver cuáles son las operaciones primitivas, cuáles son también cuáles son mis elementos primitivos, esos elementos con los cuales se construye todo lo demás. Vamos a ver qué símbolos se valen, qué símbolos no se valen, etcétera, ¿no? Y ya una vez que hayamos visto estas definiciones, la siguiente sesión vamos a ver algunas consideraciones filosóficas que hay acá. Por ejemplo, que esta es una lógica fundamentalmente deductiva, que se basa en obtener resultados a partir de axiomas de los cuales partimos, y bueno, con los axiomas y una serie de teoremas podemos hacer deducciones. Vamos a ver que hay otras cosas que se buscan estudiar acá. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos validez, cuando estudiamos consecuencia lógica, hay una operación mental a la que llamamos inferencia, y pues también que tiene que ver eso acá con este sistema, que es inferir. Cómo funciona esta inferencia en la lógica proposicional. Vamos a ver eso, porque esto nos va a permitir fundamentar algunos métodos posteriores, por ejemplo, pruebas por contradicción, o métodos de decisión de fórmulas, como las reducciones semánticas, como puede ser una reducción al absurdo, reducción a lo verdadero, y algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces la siguiente sesión, el siguiente jueves, vamos a explorar un poquito en las características, en las definiciones formales, y vamos a pasar también algunas cuestiones filosóficas que hay aquí atrás, algunas preguntas interesantes que pueden surgir antes de pasar ya ahora sí al terreno práctico, a iniciar a definir funciones básicas de verdad, a hacer operaciones sencillas como lo son las tablas de verdad,
y después algunas otras a las que denominamos algunos otros temas a los que denominamos cálculo, ¿no? Lógico. Entonces, pues nada, espero que quienes se quedaron hasta el último, esto haya sido ilustrativo. Recuerden las redes sociales, nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados estamos como Mamapecuarios. Somos estos intelectuales agropecuarios rigurosamente mamadores. Este es un espacio en el que les voy a estar enseñando lógica porque no tengo aparentemente nada mejor que hacer. Y pues nada. Hola Killing Joker, no hay de qué. Al contrario, gracias por haberte quedado acá. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de cualquiera de mis redes, preferentemente Facebook, que es donde contesto más rápido. Por ahí me pueden mandar mensaje y yo les ayudo con sus tareas de lógica y de filosofía de la ciencia, si está en mis capacidades de aclararles cosas también, porque pues uno no lo sabe todo, ¿verdad?